Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Un cariñoso saludo a todos los que están, eh, los que tienen la amabilidad de seguirnos en esta charla, los que nos acompañan y las personas que también están viendo esta charla luego, ¿no? Que lo están viendo también de manera asincrónica. Les agradezco que nos acompañen. El día de hoy vamos a tratar un tema también de manera súper clara, corta. Así que bueno, un afectuoso saludo, colegas. Un gusto saludarlo. Vamos a partir, como siempre, con instrucciones de seguridad. Me comprometo a ir tratando de condensar los contenidos que vamos a ir mostrando. Espero que, al menos en esta oportunidad, sea, ojalá menos de una hora. Ojalá menos de una hora. Ese es el objetivo. Así que bueno, instrucciones de seguridad. Recuerden que a pesar de que sea una charla online, esperamos de las personas que están recibiendo la charla que un compromiso de seguridad, que lo hagamos dentro de un entorno seguro y respetando todas las normas sanitarias que existen de por medio. Eh, ok, partimos. Me voy a presentar, mi nombre es Heriberto Moreira, para quien no me conozca. Soy un profesional de la seguridad humana. Eh, lo invito a conocerme un poquito más a través de la página pirolisis.com/cv, donde está mi currículum público expuesto para que sea criticado, para que sea explorado, para que sea investigado como corresponde. Esta vez me voy a presentar como un profesional de la seguridad. Eh, en pregrado yo soy un ingeniero en seguridad industrial, también soy un ingeniero ambiental. eh, y el día de hoy vamos a tocar la primera vez el tema de explosiones de humo, de polvo, discúlpenme, de explosiones de polvo en nuestro entorno de aprendizaje del Lautaro Internacional, de manera desde la seguridad industrial. La idea es hacer al menos unas 3 charlas al respecto y empezar con esta charla que es la básica. Ya me voy a fundamentar cuáles son mis bases técnicas, bueno, pero para terminar de presentarme, me presento como un igual, ni más ni menos que usted. Soy un ignorante permanente. Em, y el día de hoy voy a hablar, insisto, desde mi nicho de profesional como ingeniero en seguridad industrial para exponer el tema de explosiones de polvo, no como un investigador de incendios. Ya vamos a ir viendo algunas diferencias. Bueno, el tema que nos convoca es las explosiones de polvo y lo vamos a ver desde el riesgo de explosión de polvo. He querido exponerlo de esta manera porque creo que OSHA lo hace de manera excelente, de manera primaria. Ellos tienen una presentación que es la base de la presentación que vamos a ver el día de hoy. Eh, muchas de las presentaciones son de OSHA directamente. Y bueno, queremos respetar mucho este origen, ¿no?, de la información. Vamos a ir igual analizándolo. Vamos a partir hablando de dos estándares que para nosotros son fundamentales. El primero es el estándar para la prevención de incendios y explosiones de polvo en la fabricación, procesado y manipulación de partículas sólidas combustibles, NFPA 654, eh, eh, que es donde radica muchos de los análisis que vamos a mostrar el día de hoy. Aparte, bueno, lógicamente, que como les dije de un principio, que mucho también de lo que vamos a ver en esta charla está extraído del curso 7120 de OSHA Training Center, que los invito, lógicamente, a revisar desde su origen. El propósito de esta presentación. Yo voy a ir aquí saliendo un poquito de pantalla eh, para que se vayan concentrando en la materia, ¿no? Después voy a ir apareciendo para, bueno, hacer ciertos comentarios. El propósito de esta presentación es agrupar en un documento
el peligro que representa el manejo de polvo combustibles en los procesos industriales. Yo creo que esto es un excelente punto de partida para empezar a hablar de explosiones de polvo, para entenderlas, ya que la naturaleza de las explosiones, al menos los investigadores de incendios, la entendemos y la estudiamos dentro de nuestro pasar normal, profesional de la investigación, eh, y necesitamos tener un punto de partida. Bueno, sí, no los voy, parece que me estoy enredando. El propósito de esta presentación es agrupar en un documento el peligro que representa el manejo de polvo combustible en los procesos industriales. Vamos a discutir las características peligrosas del polvo combustible y su comportamiento. Cómo realizar análisis de riesgos para reconocer los peligros asociados al polvo combustible. Eh, y métodos de control sugeridos. Como les dije, esto está expuesto desde el mundo de la seguridad industrial. Objetivos. Definir el polvo combustible y su impacto en la industria. Mencionar las estadísticas de pérdida por explosión de polvo combustible. Identificar las áreas de riesgo. Discutir los controles. Identificar los estándares asociados aplicables y presentar brevemente una reglamentación propuesta. Ese es el objetivo de la charla. En realidad, el objetivo de la charla de Ocean, nosotros vamos a, a resumir varias partes y a ahondar en otras partes. Así que bueno, los tópicos a cubrir: trasfondo histórico, definiciones, riesgos asociados, evaluación de la facilidad eh, en relación al entorno de trabajo, controles, prevención, mitigación, adiestramiento y referencia. Vamos de inmediato a partir con el trasfondo histórico. Y me gustaría mostrarles estos tipos de polvo y preguntarles si son explosivos estos materiales. El azúcar, el metal, como usted lo está viendo, ¿no? Así con viruta, el carbón, el plástico, el medicamento, la madera. La pregunta es, ¿son explosivos estos materiales que usted está viendo? Bueno, y la respuesta es bastante sorprendente. Sí, todos tienen la particularidad de que si están particulados son altamente explosivos, sobre todo los metales, los combustibles de origen orgánico, bueno, todo. Hemos tenido explosiones en todas estas industrias. Eh, por ejemplo, Imperial Sugar Company, 7 de febrero del 2008, en Port Wentworth, Georgia. Hubieron 14 muertos y numerosos heridos. Una chispa comenzó el incendio y explosión de una nube de azúcar. Yo quiero que tomemos el compromiso, eh, quiero que tomemos el compromiso, las personas que estamos aquí compartiendo esta charla, de que todo estos eventos que vamos a mencionar, usted tiene que investigarlos. Usted tiene que escribirlos y luego ver una pequeña reseña en YouTube del tipo de accidente, investigar. Eso hace un investigador, eso hace una persona que se toma en serio el tema. Bueno, seguimos. Fuego y explosión por polvo de metal en Indiana. 29 de octubre del 2003, en van a disculpar mi pronunciación, ¿no? Pero fue en Indiana, hubo muertos, 6 heridos, polvo de aluminio se incendió en un colector de polvo, desde ahí la flama se propagó generando la explosión. Es muy normal, lo vamos a ir descubriendo a través del desarrollo de las charlas. Voy a tratar de salir para que se vean bien los títulos. Lo vamos a ir descubriendo a través del desarrollo de esta charla, que es muy normal que para este tipo de explosiones exista una explosión primaria, que hace que se agite el polvo que está suspendido o el polvo que está depositado sobre las superficies, y generalmente hay una segunda explosión. Lo vamos a ir viendo. Eh, Explosión e incendio
en CPA Acoustic. Eh, el 20 de febrero de 2003, Kentucky. 7 muertos, varios lesionados. Un horno que funcionaba de manera eficiente encendió una nube de resina fenólica en polvo, causando una explosión. Eh, También tienes aquí un tipo de elemento químico granulado altamente explosivo que se produce por un funcionamiento deficiente de un horno. Hace unos días atrás, un compañero investigador de incendios de Argentina me hacía las consultas sobre un caso en el que el principal sospechoso de ser el elemento combustible o era el gas o era básicamente la harina que se usaba en una panadería. Entonces, eh, a raíz de estas consultas, a raíz de muchas consultas repetitivas en el tema, es que hoy estamos hablando de este tema para todos. West Pharmaceuticals, 29 de enero del 2003, en Kingston, Carolina del Norte. 6 muertos y 38 heridos. Acumulación de polvo de resina fenólica en techos falsos propició fuego y explosión de polvo. De nuevo, ojo, tenemos aquí farmacéutica, la industria farmacéutica, bien repetitivos estos tipos de accidentes para ellos, porque generan este tipo de granulación en sus procesos. Incendio y explosión en Malden Mills, en Methuen, Massachusetts. Lesionados en 37 trabajadores, destrucción de la compañía de la fábrica de telas polar de fibras de nylon, el 11 de diciembre de 1995. Eso también es algo bastante recurrente en mi pasar también como inspector de bomberos y realizando inspecciones para ciertas empresas. Nos hemos dado cuenta que sobre todo en la industria de la fabricación de telas y en la industria de la hilandería se produce mucha fibra, mucho polvo, que hace que hayan superficies, o sea, entornos en realidad, entornos altamente explosivos. Se tiene que tener se tiene que hacer mucho hincapié en las limpiezas, pero no me voy a adelantar. Vamos a ir por partes. Manejo de granos. Durante la década del 70 hubo varias explosiones en silos de granos. Esto llevó a implantar un estándar específico para la industria en de 1910, eh, em, que es 1910 172, el cual ha reducido de manera significativa las explosiones de esta industria. Esto es un estándar específico. Ya vamos a hablar de este estándar específico. Pero resulta que, como en todo orden de cosas, cuando se empezaron a desarrollar ya de manera industrial estos temas, fue un tema de interés público a nivel nacional, regular estas industrias. Conceptos importantes, vamos a ver algunas definiciones. Em, Polvo combustible. Vamos a ver la definición de polvo combustible. Particulado muy pequeño, menor a 420 micrones, que cuando está disperso en el aire tiene la capacidad de incendiarse bajo ciertas condiciones. En NFPA 654 de 2020 define polvo combustible como un particulado sólido que presenta un riesgo de fuego o deflagración cuando está suspendido en el aire u otro medio oxidante. A varias concentraciones independientes del tamaño o forma. Como usted comprenderá, una explosión de polvo es una explosión como cualquier tipo de explosión que genera eh, desplazamiento porque estamos todo, como todas las explosiones, estamos hablando de fenómenos gaseosos. Eh, y bueno, esto genera una explosión subsónica, que es una explosión que tiene una velocidad de expansión menor a la velocidad del sonido, lógicamente. Por eso se llama deflagración. Partículas sólidas combustibles. A ver, a salir un poquito acá.
Partículas sólidas combustibles. Cualquier material combustible, sólido, compuesto de partículas o pedazos diferentes independientes de su tamaño, forma o composición química. Esa es la definición de hecho. Incluyen polvos finos, polvo de carbón, fibras, hojuelas, fragmentos, trozos, mezclas de cualquiera de los anteriores. De pronto hay lugares que hay polvillo, polvo fino, hay fibra del mismo material. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Incluso en la fabricación de pellets se ve mucho de este tipo de residuos. Tamaño de las partículas materiales comunes. Eh, Material común y tamaño en micrones. Sal, aquí hay unos tamaños que usted debería más o menos manejar. Si usted agarra la sal y agarre la harina. Usted basta que mire ambos para que usted se dé cuenta que la sal es más grande y que la harina podría llegar a ser casi el porte de la sal. Entonces aquí tiene el azúcar granulada es más grande que la sal, la arena, el talco, el polvo de talco, polvo de bebé, esporas de moho, son muy pequeñas, el cabello humano, bueno, mientras más pequeñas, más las partículas se comportan más como fluidos, eso es otra particularidad. Esta es una triada bastante interesante que es el triángulo del fuego. El fuego y los polvos combustibles. Esto es un triángulo que nosotros hemos visto 1400 veces. Ocean también lo presenta de esta misma forma. Combustible, fuente de ignición, oxígeno. Recuerde que para este tipo de explosiones o deflagraciones, el comburente más común es el oxígeno del aire. La fuente de ignición es variable. Ya vamos a ver algunas fuentes de ignición. Podría ser, es muy variable. Desde una superficie caliente, llama directa, depende del tipo de granulación que estemos hablando. Voy a salir un poquito para que se vean mejor los títulos nuevamente. Bueno, fuego y explosiones de polvos combustibles. Para que ocurra, esto es súper importante, por favor, mucha atención. Creo que es lo central de la charla. Para que ocurra una explosión de polvo combustible, es necesaria la presencia de todos estos factores. Primero, al igual que el triángulo del fuego, el combustible tiene su propio eh, figura, ¿no? En este caso, una figura de 5 lados. Primero, eh, confinamiento. Para que exista una explosión, debe estar confinado. Esto hace que se produzca eh, la explosión como tal. Dispersión. O sea, el polvo tiene que estar disperso. Tiene que haber polvo combustible. Tiene que haber un oxidante. Generalmente el oxidante es el oxígeno del aire. Y debe haber una fuente de ignición. Basta una chispa, basta una descarga de un rayo, basta una energía, eh, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Que cause una pequeña chispa y ya estaríamos en problemas en este caso. Vamos a ir analizándolos de a uno. Usted puede ver aquí en la imagen una línea de transportadora, ¿no? Una línea transportadora. Vamos a hablar de la dispersión. Es el efecto de mover la nube de polvo de un lugar a otro y puede ocurrir por procesos mecánicos, transporte, ventilación, vibración, limpieza inadecuada, ojo con esto, o por causa de una explosión primaria, que es lo que comenté cuando recién partimos. Si usted se da cuenta, aquí tenemos un lugar donde está lleno de harina o de polvo, no tengo idea, no reconozco qué tipo de polvo es este. Pero si yo llego a este lugar, por ejemplo, nos presenta un desafío. ¿Cómo recojo el polvo? Como usted comprenderá, no sería recomendable que yo lo soplara. Si yo voy con una máquina que sopla, voy a hacer una nube de polvo. Si usted se da cuenta, esta línea en la parte superior tiene unas luces que al parecer están dentro de unas cápsulas para hacerlas antiexplosivas. O sea, en el caso de que exista polvo, al menos esas luces no van a ser fuente de ignición competente
para hacer que esto arda. Y esto es súper interesante. Confinamiento. Ocurre cuando el fuego se da en un espacio cerrado, donde el cambio rápido de temperatura produce un cambio acelerado de la presión. Como usted comprenderá, este tipo de explosiones tiene que tener un confinamiento para que se produzca este- esta, esta compresión de los gases. Este cambio de presión u onda expansiva puede ser más o menos destructiva, dependiendo de la magnitud de la explosión y cuán cerrada esté la estructura. Cuan menos cerrada esté, menos destructiva será. Mientras más cerrado esté, más destructivo será. Así de simple. Deflagración. Una deflagración. En una deflagración, una llama avanza según se consume el material creando un frente de fuego y este puede estar acompañado de cambios de presión. Cuando una deflagración se caracteriza por tener un frente de fuego y un frente de presión que van de la mano. No se, no, 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 no se diferencian. Puede ser destructivo, por supuesto. Eh, no porque sea una deflagración y no una detonación, significa que no va a ser destructivo. Detonación. Propagación de combustión que avanza más rápido que la velocidad del sonido, que son 340 metros partido por segundo, generando un evento audible. Difícil de controlar una vez que comienza. Una detonación es bastante violenta. Muy violenta, muy violenta. Concentración mínima de explosión, MEC. Aquí ya estamos hablando de términos que tienen que ver específicamente con el polvo. Y el MEC es la concentración mínima de explosividad, lo que estudiamos como límites de explosividad en gas cuando lo estudiamos en NFPA 921. La cantidad mínima de polvo suspendido en el aire que es capaz de mantener la deflagración. Se estima que esta concentración MEC puede reducir la visibilidad de una bombilla de 25 vatios en un cuarto a solo 6 pies de distancia. Eh, bueno, esto también es parte de la fuente de Ocean. Explosión. El resultado de combinar factores eh, de fuego, dispersión, en una estructura más o menos cerrada. Y esto da como resultado una explosión, si no sería un flamazo, simple y llanamente. Pero recuerden que son estas tres características, ¿no? Fuego, dispersión y confinamiento, que da como resultado la explosión. Aquí, por ejemplo, tenemos un colector de polvo. Esto es súper interesante. Estas imágenes son de Ocean. Me parecen muy didácticas. En este colector de polvo existe una acumulación. Y la idea del colector de polvo, por ejemplo, es que precisamente evitar que se produzca aquí una nube, pero de pronto existen accidentes como el que estamos viendo, y son accidentes que han sido estudiados, donde se produce una explosión dentro del colector, que es lo que estamos viendo. Mecanismos de explosión secundaria. Atención con esto. El polvo se acumula en las superficies. Un evento dispersa el polvo creando una nube. Puede ser una explosión primaria o una mala limpieza o un viento de pronto se rompió una ventana, etcétera. Tantas cosas. Entonces existe este evento que dispersa el polvo, ¿no? Y al dispersarlo se produce un ambiente propicio a la deflagración. La nube se enciende y explosiona. De nuevo. Aquí estamos de nuevo en el colector. Hay una explosión, la explosión secundaria en el área. La explosión secundaria en el área acumula polvo sobre todos los lugares, creando un ambiente propicio para una segunda explosión mucho más destructiva que la primera. Esta segunda explosión hace que, como ya está el polvo encima de todo, está agitado y está por todos lados, lo que sucede es que se produce una segunda explosión y hace que
esto sea totalmente catastrófico. ¿Quiénes están en riesgo cuando hablamos de industria? Industrias que generan o manejan polvo combustible, mucha atención. Procesamiento de metales, productos farmacéuticos, alimentos, productos de papel, productos de madera, agricultura, manufactura química, textiles, productos forestales, tratamiento de agua residual, eh, reciclaje de metal, papel, plástico, carbón. Y yo diría que faltan un montón de industrias en este grupo. Polvos de metal. Atención con esto. Aluminio, carbonilo de hierro, zinc, bronce, magnesio son altamente combustibles. De hecho, existen muchos explosivos que tienen como base estos, estos polvos. De hecho, hay reacciones muy violentas, como la reacción termita, que se basa con aluminio y hierro, dióxido de hierro. Polvos de plástico, de goma, celulosa moldeada, polietileno, melamina en su resina, polipropileno, poliacrylamida, resina exfolio o fenólica. Son los típicos productos, materias primas en realidad, que hacen que... eso es donde tenemos más estadísticas de explosión en la industria, en realidad. Alimentos, algodón, almidón de arroz, de maíz, de trigo, azúcar, café, cacao en polvo, cáscara de coco, especie en polvo, fécula de patata. En realidad, la mayoría de los orgánicos granulados son altamente explosivos. Harina de arroz, harina de avena, limón, polvo de nuez, polvo de soya, semillas de yuca cruda, semillas de girasol, tomate, zanahoria, etc. Productos químicos, eh, estaurato sódico, ácido acórbico, carboximetilcelulosa, carboximetilcelulosa, lactosa, acetato de calcio, metilcelulosa, dextrina. Son algunos también ejemplos de productos químicos. Polvos que contienen carbón o polvos carbonosos como la pasta de celulosa, carbón activado, negro de carbón, carbón bituminoso, coque de petróleo, carbón de madera, hollín de pino, petróleo, celulosa, lignina, polvo químico, son otros ejemplos. Productos agrícolas como el almidón de arroz, celulosa, leche en polvo seca, eh, almidón de trigo, clara de huevo, cebada, la nuez marina, etc. Análisis de riesgo. Y esto es interesante porque aquí ya empezamos a evaluar el área. Y creo que las dos cosas más importantes, sobre todo en investigación de incendios, es la dinámica de cómo se produce la explosión y esto que vamos a ver ahora que son los factores de riesgo. Los principales factores de riesgo, la combustibilidad del polvo. Los investigadores de riesgo de incendios debemos hacer una individualización y estudio del material combustible involucrado. La acumulación del polvo en las áreas y superficies de trabajo. La presencia de fuentes de ignición. Determinación de la combustibilidad. El primer paso para el análisis de riesgo debe ser la determinación si el polvo presente es o no combustible. ¿Qué tan combustible es? ¿Es explosivo? Todas las características del polvo deben ser determinadas. Combustibilidad del polvo. Verifique si la presencia del polvo aumenta el riesgo de incendio, una deflagración o una detonación dentro del área de trabajo. En algunos casos será necesario determinar mediante pruebas específicas su inflamabilidad. Recuerde, cuando estamos hablando de polvos, pasa lo mismo que pasa en gases. Inflamabilidad y explosividad se usan como sinónimos. Considere el tamaño y forma de la partícula, la humedad y el oxígeno presente en el ambiente. Recuerde que hay partículas que se vuelven mucho más inestables cuando se humedecen. Ejemplo, el carbón, que libera mucho más energía, incluso puede autodescenderse. La concentración mínima explosiva de polvo MEG también es una consideración, como ya lo definimos. Acumulación, áreas abiertas, producción, empaque, procesos, superficies horizontales, áreas ocultas, vigas, techos falsos, ductos, tuberías.
Dispersión de polvo, mecánico, vibración, ventilación, barrer, limpiar, son cosas que producen polvo. Em, y esto es súper importante porque cuando entramos a un lugar que sufrió una explosión o que estamos evaluando en riesgos, estos factores son súper eh, eh, críticos a la hora de realizar la evaluación. Fuentes de ignición, vehículos, equipos de proceso, luminaria, superficies calientes, limpieza. Como les dije, son muy diversos las fuentes de ignición y también debo hacer un listado, individualizarlas cuando estoy haciendo una investigación de incendios. Factores contribuyentes. eh, el tipo de material, tipo de pólvora. Después la clase equipos eléctricos. eh, Procesos que usa o produce o consume. Áreas abiertas, áreas ocultas. Por ejemplo, en la industria del polvo. O sea, en la industria que causan mucho polvo, no se recomienda tener áreas ocultas, porque se llenan de suciedad y no lo voy a ver. Los techos falsos, por ejemplo, en estas industrias no se utilizan, no se recomiendan. Fuentes de ignición presencial. Las fuentes de ignición se utilizan iluminación Explosion Plus, disculpen, o antiexplosiva, y la dispersión de mover polvo. Son factores que contribuyen eh, a este tipo de explosión. Otras consideraciones en el área de riesgo. Hay que evaluar las clasificaciones eléctricas del área. Considere los escenarios eh, en los cuales se puede generar polvo como resultado de un fallo en los equipos o procedimientos de operación. También es algo que debo considerar. Análisis de riesgos. Determinar si un polvo combustible es potencialmente peligroso en un área de trabajo. Buscar las acumulaciones de polvo fino. Buscar en qué manera los polvos se dispersan en el aire. Buscar las posibles fuentes de ignición. Considere la posibilidad de colectores de polvo, de tolvas u otro equipo que puedan encerrar a una nube de polvo. Por ejemplo, em, aquí en Ecuador hay una industria que es la industria de la madera de balsa, que se exporta mucho. eh, pero al cortar esto o al dimensionar la madera se produce un polvillo fino muy peligroso. Y generalmente se utilizan estos colectores de polvo. Hemos tenido muchos accidentes en colectores de polvo. Eh, Investigar la estabilidad térmica de los productos. Métodos principales de control. Ahora ya, entrando a tierra derecha. Tanto OSHA como NFPA establece que la mejor manera de prevenir el peligro de polvos combustibles está en controles de ingeniería, tales como diseños de conductos y equipos capaces de contener el polvo o una explosión de polvo de manera segura, reducción de las superficies de trabajo donde se puede acumular polvo, control de fuentes de ignición. Yo podría aumentar también aquí algunos criterios en relación a la construcción de los lugares de trabajo o lugares probablemente explosivos. Por ejemplo, hay algunos techos que direccionan la energía de las explosiones. También es un factor a considerar. Los métodos de control se dividen en prevención de fuego o explosión. O sea, evitar que ocurra estas dos situaciones mediante control de acumulación de polvo, control de fuentes de ignición, reducción de la concentración del oxidante. También son otras formas de poder evitar que se produzcan este tipo de explosiones. O sea, trabajar en los lados del triángulo. Mitigación de daños. Una vez que ocurre el proceso de fuego o explosión, mantener los posibles daños al mínimo mediante sistemas de detección y control de ignición, contención de la presión de la deflagración, contención o liberación. Son dos técnicas que se pueden utilizar. Supresión de la deflagración o aislamiento. Métodos principales de control, métodos administrativos, por ejemplo. Establecer un programa de limpieza con frecuencias regulares. Buenas prácticas de trabajo. Hay empresas que utilizan, no sé, un montón de herramientas de ingeniería modernas, TPM, por ejemplo, que hacen mucho hincapié en las buenas prácticas, en las buenas prácticas de trabajo. Esto es súper importante.
Equipo de protección personal clasificado como resistente al fuego, sobre todo cuando tengo superficie o ambientes propicios a una explosión, a una deflagración de este tipo. Prevención y control de polvo. Código NFPA 654 recomienda lo siguiente. Minimizar el escape de polvo fugitivo que proviene de equipos y procesos o sistemas de ventilación. O sea, captar todas las fuentes que producen polvo. Utilizar sistemas de colector de polvo, de colección de polvo. Utilizar superficies de trabajo que reduzcan la acumulación de polvo y faciliten la limpieza. Por ejemplo, en los hospitales se utiliza una norma de construcción que hace que no existan o sea, que no existan ángulos rectos. Las paredes tienen bordes curvos para facilitar la limpieza. Lo mismo pasa acá. Cuando hablan de superficies de trabajo que reduzcan la acumulación de polvo, están hablando de superficies de trabajo que no acumulen polvo, que no tengan espacios ocultos, como los que hablamos hace un momento. Prevención y control de polvo. Seguimos con NFPA 654. Inspeccionar y limpiar los residuos de polvo a intervalos regulares en áreas abiertas, en zonas ocultas. Las zonas ocultas deben tener un acceso para la inspección o de lo contrario estar selladas. También es otra opción. Cuando usted hace un análisis de la operación o del proceso, hay muchas opciones que usted puede tomar para hacer control del polvo. Esto es súper interesante. Use métodos de limpieza que no generen nubes de polvo. O sea, cuando hablamos de polvo, no podemos soplar. Hay que aspirar. Y hay que aspirar de tal manera que la misma maquinaria no produzca polvo. Solo use aspiradoras aprobadas para colecciones de polvo combustible. Hay aspiradoras que cumplen normas eh, para hacer este tipo de limpieza. Em, yo recuerdo que yo trabajé en una industria que hacía pan y que nosotros teníamos un proveedor de limpieza que era carísimo. Y estos señores venían, se descolgaban desde las vigas y empezaban a aspirar todos los lugares ocultos. O sea, hacían un excelente trabajo, no lo voy a negar. Y lógicamente sus equipos y sus procedimientos eran muy caros. Prevención y control de ignición. Considerar todas las fuentes de ignición provenientes de sistemas eléctricos, equipos luminaria. Por favor, observe esa acumulación de polvo sobre este foco o ampolleta que estamos viendo aquí a la derecha. Eso es una condición de riesgo inaceptable. Electricidad estática, incluyendo la conexión de equipos a tierra, control de llamas y chispas. Prevención y control, seguimos con lo mismo. Control mecánico de chispas y fricción, mediante dispositivos de separación para remover metales, capaces de provocar incendios en- en los materiales combustibles del proceso. Se usan imanes, se usan colectores, se usan varias técnicas. Separar polvo combustible de las superficies calientes, en equipos que generan calor. Tener permisos para trabajos en caliente. Básico en la industria. Aquí hay un separador magnético, es justamente lo que estaba hablando. El separador magnético se encarga de poder extraer todas las partículas de metal a base de energía magnética. En esta tabla de alimentación, posición del funcionamiento de los imanes, y bueno, se va aquí haciendo esa separación. Em, Prevención y control de ignición. Otras fuentes de ignición, señores. OSHA 29, esto fue lo que hace un rato me confundí, disculpen, que es el CFR 910 178, que regula los camiones industriales motorizados en las zonas de polvo. Son estándares específicos de OSHA, disculpen. Las operaciones de manipulación de carbón deben cumplir los requisitos eléctricos estipulados en OSHA 29, CFR 1910 269. Son varias indicaciones de OSHA del mismo tema, polvos. Control, prevención y control de ignición, NFPA 654. La carga manual de material
desde recipientes intermedios a granel no está permitido. Cuando el polvo, cuando el movimiento de polvo podría causar una atmósfera inflamable. Esto es súper importante también en muchos tipos de industria, ver cómo se hacen estas cargas manuales, ¿no? Sobre todo, no puedo generar una nube de polvo combustible, o inflamable, o explosivo. Mitigación, control de daños. Son métodos utilizados para controlar y reducir la severidad de una explosión o fuego. Detección de la deflagración y control de ignición. Detección de chispa o brasa, sensores de gases, sensores ópticos, supresión de la deflagración, detección de cambios de presión, activación de descarga manual de material supresor para detener la propagación de la llama, etcétera. Por ejemplo, en la industria bueno, hay sistemas de ventilación que tienen cortes de llama. O sea, cuando se prende un ducto de ventilación que tiene polvo, hay separadores de llama que pueden llegar hasta ahí y de ahí no sigue, no prosigue la deflagración. Llega hasta ahí nomás. Contención de la presión. Provee cubiertas estructuras capaces de contener la presión generada por la deflagración o liberarla. No es útil para una detonación, lógicamente, porque es todo lo contrario. Hace que una detonación sea mucho más intensa. Aislamiento, separación, aislar con distancia, segregación, aislar con barrera química o física. Aislar con distancia es algo muy, muy inteligente en este tipo de casos. Señores, esto sí lo voy a ver de manera muy general, que tiene que ver con el adiestramiento. El personal que trabaja en áreas de riesgo de explosión o fuego por polvo combustible debe estar adiestrado, al menos en comunicaciones de riesgo con polvo combustible, métodos de control de ingeniería, como sistemas de detección, supresión y extinción. O sea, tiene que estar adiestrado y entrenado en el tema. El personal debe estar adiestrado también en mantenimiento preventivo y de equipos en sistemas, consideraciones según la clasificación eléctrica del área, planes de emergencia. O sea, estamos hablando de consideraciones básicas. La Junta de Seguridad Química de Estados Unidos, esto es interesante, atención con esto, realizó un estudio comprensivo de explosiones de polvo y encontró un patrón de explosiones catastróficas. Las MSDS frecuentemente fallan en proveer información de las explosiones de polvo. O sea, muchas veces el proveedor no especifica la explosividad del polvo de su producto. Recomendó OSHA desarrollar una norma. OSHA reaccionó estableciendo un programa de énfasis nacional que es el NEP para polvos combustibles. Industrias inspeccionadas bajo NEP, esto bueno, un poco de estadística eh, y que sirve como marco referencial, ¿no? De la información que le estamos entregando. Pero básicamente es el tipo de industria, polvo de madera, alimentación, industria química, violaciones por polvo combustible, violaciones por cláusula general, violaciones por orden de limpieza. Bueno, esto es un poco de estadística que enmarca lo que OSHA nos está entregando. Interesante. Otras violaciones. Camiones de la industria montacargas fuera de norma, comunicaciones de riesgos inexistentes o con serias faltas de estructura, equipos de protección personal, candados, tarjetas o sistemas Loto de bloqueo y candadeo inexistentes o deficientes, resguardo de maquinarias, los guardas, en medios de salidas también deficientes. Otras violaciones encontradas en este tipo de industria. Hallazgos comunes de limpieza. Niveles de peligrosidad y acumulación de polvo en lugares de trabajo debido a limpieza deficiente. Equipos de proceso, tales como molinos, conductores de ventilación, agitadores y los equipos con bolsas para recoger polvo no diseñados o mal mantenidos para mantener polvo fuera del área cercanas. No es llegar y aspirar con cualquier máquina, estamos hablando de máquinas específicas. Superficies horizontales no minimizadas. Uso de equipos eléctricos
y aspiradoras no aprobadas, como ya lo hemos conversado en varias ocasiones. Manejo de vehículos motorizados o montacargas no autorizados en áreas con polvo combustible. Equipos de calefacción con llamas abiertas utilizados en áreas de generadoras de polvo también son eh, pecado mortal. Falta de mantenimiento preventivo. Ojo, cuando se analiza desde el punto de vista de la seguridad industrial y se muestran las fuentes de ignición, le entregan una hoja de ruta al investigador de incendios, porque son precisamente los puntos claves que usted va a tener que inspeccionar o levantar en una investigación. Falta de mantenimiento preventivo líquido-mecánico, creando calor y fricción. Realizar trabajos en caliente en áreas donde se maneja polvo sin procedimientos de trabajo en caliente. Falta de ventilación o sistema de supresión eh, de las explosiones en áreas de trabajo. No se proveen los sistemas de aislamiento de la deflagración. Cuartos de operación sin sistemas de liberación para la explosión. Como les dije, tanto la contención a través del aislamiento como la liberación a través del diseño son factores también importantes a la hora del manejo de la explosión. Las tolvas y silos elevadores eh, y los colectores de polvo carecen de sistemas de ventilación y supresión. Equipos con bolsas colectores de polvo, bueno, exactamente lo que ya lo estamos viendo. O sea, es casi obvio, ¿no? Explosiones liberados y liberando directamente a las áreas de trabajo el lugar hacia el exterior. O sea, si yo tengo un área explosiva, debo diseñar de tal manera que libere hacia el exterior y no hacia una área donde hay personas. También esto también se diseña cuando hago un layout, cuando se hace un layout de una empresa. Estándares OSHA existentes, aquí están los estándares que me confundieron al principio, disculpen, pero son todos 910, 22, 38, 94, 119, 269 y 272. Orden y limpieza, planificación y acción de emergencia, ventilación, gerencia de aeroseguridad en procesos, gerenciación de emergencia eléctrica, instalaciones y manejos de granos. Y aquí otros estándares aplicables para que usted lo pueda también tener a la mano. Colegas, esta es una introducción general al tema de polvos. Espero que la segunda clase esté orientada solamente a la investigación de las explosiones de polvo. Este es un mundo completo, hay gente que se está especializando, pero usted comprenderá también que hay una base. Y la base es la que hoy hemos tratado de socializar, de mostrar con usted. Eso. También esta es una charla en la que está atada eh, a un examen para que usted pueda tener un registro de que asistió y aprobó esta charla. Muchas gracias por acompañarnos. Espero haber sido lo suficientemente eh, eh, claro en la información que compartimos y yo le agradezco de todo corazón su buena onda y que nos haya acompañado. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima actividad del Lautaro Internacional apoyada por pirolisis.com. Muchas gracias.